¿Está grabando? Perdón. Sí, Ahí está. estoy grabando, ahí estoy poniendo a grabar. Gracias. Entonces, les comparto mi pantalla y esto es lo que hoy va a aparecer subido en el campus. Los primeros que les quiero comentar es que vamos a subir dos documentos, uno en PDF, como para que quede firme, pero como queremos que ustedes trabajen en este mismo documento, les vamos a entregar también un Word, porque hay una tabla que es la que queremos que diseñen y que llenen y completen. Entonces, el PDF es simplemente como documento que no se puede alterar y el Word es aquel donde ustedes tienen que poder trabajar. Entonces, lo que queremos, después están leyéndolo bien, es que puedan realizarlo entonces de a parejas, que cuando lo terminen ustedes lo suban como PDF para que no haya ninguna confusión en nuestra, vieron que a veces uno corrige, escribe, se le borra, entonces para que no haya ningún problema preferimos tenerlo como PDF y nosotros les iremos dando devoluciones o retroalimentación de acuerdo a lo que el campus nos permite hacer. La otra cosa que les queremos pedir para evitar confusión es que cuando lo hagan lo puedan ir subiendo con el título parcial domiciliario y el apellido de los dos alumnos que hayan hecho el trabajo, ¿sí? Y la otra cosa es que cada uno en esta pareja lo va a subir. Si bien es un trabajo de equipo, de dupla, cada uno tiene que subirlo porque de esta manera va a tener una devolución personalizada y además el sistema del campus nos permite esto, si no va a quedar como incompleto o no entregado cuando en verdad está hecho. Entonces esto es clave porque tiene que ver con la técnica, pero para evitar confusiones y problemas. Pasamos entonces ahora a la tarea en sí misma. Nosotros acá en este recuadro pusimos los temas que ya estuvimos viendo y algunos que faltan del programa, pero son como los núcleos conceptuales, los conceptos clave de esta materia. Les pedimos entonces que primero elijan uno de estos núcleos. Algunos son pilares, otros son esos ejes que nombrábamos en ese mapa conceptual la semana pasada. Unos son pilares para la educación y el aprendizaje, otros son los ejes conceptuales de la materia. No importa. Alguno de ellos eligen uno. Por ejemplo, vamos a suponer que elijo atención. Elegimos, porque vamos a ponernos de acuerdo con nuestro compañero. Y entonces lo que les pedimos es que puedan, teniendo en cuenta los niveles educativos, inicial, primaria, secundaria o terciario universitario, que elijan dos niveles. O, por ejemplo, elijo nivel inicial y nivel primario. Entonces, una vez que elijo el tópico, ¿sí? Desde el programa de la materia que está en el cuadrado verde, con el rectángulo verde, y una vez que elijo las dos modalidades del sistema educativo, los dos niveles del sistema educativo, lo que tenemos que pensar es qué estrategias de abordaje psicopedagógico, qué aspectos, qué recomendaciones, qué podemos hacer para los alumnos, para los docentes y para la familia al respecto de ese tópico que elegí. O sea, ¿qué estrategias doy para alumnos de nivel inicial en relación a la atención, para los docentes del nivel inicial en relación al desarrollo y a la estimulación de la atención, en el caso que elija la atención, y qué recomendaciones o abordajes puedo dar como psicopedagogo a la familia? Lo mismo para el nivel entonces primario. Esto lo llenarían, esas estrategias se llenan en esta planilla. Obviamente que
Estas estrategias tendrán que ver con lo que trabajamos en clase, con sus aportes, con todas las presentaciones que les dejamos, con la bibliografía que les propusimos, ¿sí? Pero tienen que ser estrategias, abordajes, cosas prácticas que tenga que hacer. Por ejemplo, para un adolescente, para trabajar la atención, ya sé que es recomendable eliminar elementos distractores. Entonces, esa es mi estrategia. Después voy a ver cómo la fundamento, pero estrategia tiene que ser algo práctico en mi quehacer, que pueda estar recomendándole al niño, al adolescente o al joven adulto, a los docentes y a su familia. Y lo mismo entonces con el otro nivel que hago. Con esto, una vez que esto lo resolvemos, que quizás creo que esto es lo más creativo y lo más rico, y donde puedan entonces plasmar y generalizando lo que estuvimos viendo, entonces hacemos una redacción, un informe, un escrito de no más de una carilla, o sea, tiene que ser algo contundente, claro, preciso, donde seguramente comience, pueda explicar por qué elegimos ese tópico, de qué se trata ese concepto, y pueda fundamentar el por qué. En el caso del ejemplo que yo les daba, creemos conveniente que a un niño de nivel tal y tal, de nivel educativo tal, necesita que se le reduzcan los estímulos porque, ¿sí? Entonces uno va explicitando. Esa explicitación necesitamos que esté fundamentada a través de la bibliografía, de bibliografía pertinente, o sea, de bibliografía de corte desde las neurociencias, que es nuestra materia. Y al menos les pedimos que lo fundamenten todo el trabajo con por lo menos 2 fundamentos bibliográficos. Si quieren hacerlo con más, bienvenido, pero por lo menos que haya 2 autores que estén sosteniendo esta práctica que ustedes están pensando para esos actores en ese nivel educativo. Y lo que les pedimos es que en un apartado, que puede estar en esa carilla o aparte, puedan contarnos quiénes son esos autores y cuáles son esos textos. ¿Sí? Entonces, abajo les pusimos una manera de citar bibliografía que es de acuerdo a la Asociación de Psicología, en donde se presenta el apellido, la inicial del nombre, el año de edición del libro, el nombre del libro, el lugar donde fue editado y la editorial. Esto lo pedimos, y incluso las normativas dadas antes en el punto 3, el tipo de letra, el tamaño, el interlineado, porque así es como se presentan muchos de los trabajos cuando uno tiene que hacer una publicación. Entonces nos parecía también importante que ustedes puedan estar acostumbrados a esto. Es más, se habla de márgenes, se habla de ancho de los márgenes y de los márgenes de arriba y de abajo. Digo, no queremos ser tan quisquillosos, simplemente queremos que sea un producto de final de un ciclo de carrera, ¿sí? De título, de titulación. Entonces, lo que tengo que hacer es primero buscar con quién voy a hacer mi trabajo, elegir uno de estos temas, elegir cuál de los 4 niveles educativos que tenemos queremos trabajar y ponernos a inventar como psicopedagogas qué haríamos con este alumno, qué haríamos con los docentes, qué haríamos con la familia. Escribimos esas sugerencias, esas estrategias, esas intervenciones y después armamos un marco teórico que lo fundamente. ¿Perdón? No sé si alguien quiere decir algo. Yo tengo una duda en cuanto al cuadro ese que hay que completar.
¿Tiene que ser presuponiendo alguna dificultad en eso, por ejemplo, si elijo memoria? ¿O solo para estimularla en general en ese nivel? Qué interesante, pueden ser las dos cosas. Entonces, puedo... la fundamentación, o sea, la fundamentación es explicar qué es lo que estoy queriendo hacer. Entonces, si yo fundamento, bueno, elegí o pensamos en un alumno con dificultades o con necesidades educativas especiales, me parece bárbaro, pero fundamentenlo. Sí, estaría buenísimo. O por ahí una es para necesidades educativas especiales y otra es para el alumnado en general. Puede ser. Yo lo había pensado más de ahí, por eso. Sí, perfecto. Como algunas cosas que habíamos estado trabajando, como que en la escuela no se tenían en cuenta, ¿cómo se podrían favorecer? Por ejemplo, la atención. Tal cual, por ejemplo. Busquen, piensen desafíos desde lo que es memoria, desde los que son todos estos otros temas que también son interesantes, desde funcionamiento ejecutivo hay muchas cosas para pensar. Sí. Entonces, seguramente yo me imagino que en esta fundamentación de una carilla, voy a empezar, por ejemplo, si elijo funciones ejecutivas, dando una definición de funciones ejecutivas, y entonces, ¿qué pasa, digamos, por qué en el contexto escolar, por qué estoy pensando esa intervención? Porque en el contexto escolar están pasando estas cosas y estas otras, o porque el desarrollo de las funciones ejecutivas, ¿sí? Entonces, voy armando como este marco que me sostiene en esto que estoy diciendo. O a lo mejor pensé primero una intervención y después cuando voy al marco teórico me doy cuenta que esa intervención la tengo que ajustar, entonces la vuelvo a ajustar. Es una manera de poder dar sustento a nuestro quehacer psicopedagógico. Ese sería como el objetivo de este trabajo. Entonces recuérdenlo, cuando lo tienen hecho, lo guardan en PDF, lo suben en PDF y nosotros en los comentarios de retroalimentación vamos a ir ajustándoles, devolviéndoles o comentándoles algo de lo que nos parece el trabajo. Nuestra idea es que entonces ustedes, hoy es 30, lo estén entregando el sábado 13 de junio. Nosotros el sábado que viene, el sábado 6, tenemos la clase que vamos a hablar del estrés y del mindfulness, y vamos a empezar con Clara, que es una instructora de mindfulness y que tiene experiencia en mindfulness en las escuelas. Entonces vamos a empezar a hacer una actividad más desde lo vivencial, más desde el poder hacer aquí y ahora consciente, como para salir de situación de agotamiento y de cansancio, y después se trabajarán algunos temas teóricos. El 13 seguimos con nuestro programa. Seguramente ustedes harán la entrega y nosotros intentamos tener todo corregido para el 20. Seguramente para el 27 vamos a subirles un trabajo práctico muy cortito, que tiene que ver otra vez como con rediseñar y repensar todas las relaciones conceptuales que estamos viendo, que va a ser muy simple, pero te los comento. Para el 20 estamos pensando que la idea no es conectarnos respetando el feriado y dejarles sí algún material más para que ustedes o miren o lean, aprovechando el tiempo, pero no de manera presencial. Y después, bueno, ya veríamos cómo ir cerrando la materia para julio. Seguramente la clase del 4 de julio, que no está puesta en el cronograma, está puesta como cierre, va a ser una clase donde lo que trabajemos sean las intervenciones psicopedagógicas, un poco como cierre de la materia, qué cosas desde la psicopedagogía podemos estar haciendo desde esta mirada, más desde las neurociencias. Y con eso iríamos concluyendo la materia. Discúlpenme, hoy estoy con mucho dolor de garganta, así que estoy comiendo un caramelo por eso. Bueno. Mara, hay preguntas en el chat. Ah, perfecto, perdón. No, por favor. Una pregunta es si es necesario hacerlo en dúo, en pareja. A ver,
nos parecía que era interesante poder hacerlo, pero obviamente si no quieren, no. Eh, Es una invitación, digamos. es una invitación, sí. Y la otra es si podemos ampliar la bibliografía. Si podemos, no te escuché. Ampliar la bibliografía. Sí, Se puede claro. ampliar la bibliografía. Por eso dice bibliografía pertinente, con corte de neurociencia, ¿sí? O sea, sí, obviamente, claro que se puede ampliar, que pueden usar más cosas, más textos, que pueden ubicar a lo mejor algún documento que les sirva, a lo mejor si desde el ministerio se está trabajando lo que sea, que a ustedes les venga bien, sí, sí, pero por supuesto. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Porque no veo... Ah, a ver, acá está. A ver si puedo ver, no veía dónde estaba el chat. Sí, sí, obviamente que la materia es promocionable. Buenas tardes. Ah, vamos a ir al final. Pero fue una pregunta, entonces serían como dos instancias, una del parcial con de a dos, los que quieran, y otra es como un pequeño trabajito para el 27, o sea, serían Claro, sí, dos instancias. sí. Tendríamos estas dos notas. Igualmente siempre hay posibilidad de hacer algo más a modo de recuperatorio. Por eso queremos como resguardar las fechas para que no se nos venga encima el fin de cursada sin tener posibilidad de tener otra instancia, ¿sí? Pero sí, estas serían como O sea, básicamente las dos instancias propuestas, sí, sí. para el 27 sería otro trabajito que lo van a hacer el 20. Yo digo porque para esa fecha tenemos todo, por eso. Solo tenemos el 13 y el 27. Sí, sí, Okay. sí. Bueno, perfecto, lo tengo en cuenta. Esperen que me lo voy a anotar. Perdón, una consulta. Ambos trabajos son en grupo, va de a dos, pero los dos, ¿no? Con la misma persona. No, se puede cambiar, no hace falta. De hecho, es más, el trabajo práctico Pero lo habíamos pensado individual, así que no sé, eso lo podemos ver, no hay problema. Profesora, buenas tardes, María del Carmen. Sí, María del Carmen, ¿qué tal? Quiero saludarte porque fuiste mi profesora cuando yo estaba cursando la carrera. Sí, sí, claro. Bueno, Y bueno, tenés un apellido particular como para acordarlo. Bueno, quería saludarte, porque Muchas también gracias. Muchas vi gracias. la clase pasada y no lo pude hacer, así que bueno. Gracias, buenas tardes igualmente para vos. Bueno, entonces empezamos el tema de hoy, que es un tema lindísimo, porque es el tema de memoria y de aprendizaje, ¿no? Y es un tema clave para cuando estamos pensando en alguien que aprende o en alguien que tiene dificultades para aprender. Si bien es cierto que las dificultades de memoria en general no se asocian tanto a la niñez, se asocian más con qué etapa evolutiva, con los adultos mayores, ¿no es cierto? Ya los que no somos tan mayores ya también empezamos como a ver nuestras decline en esta capacidad. O sea, no es algo que asociemos naturalmente con la niñez y sin embargo la memoria y el aprendizaje son dos aspectos vinculantes que están dependiendo unos del otro, así que vamos a derribar como esta idea de que el problema de memoria o la memoria impacta o su dificultad impacta solamente en los mayores. Esto es primero para ubicarnos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Esperen que voy a necesitar esto. ¿Se acuerdan que teníamos entonces este mapa conceptual? A mí los mapas conceptuales me gustan porque son como dibujos de todos los conceptos que estamos abordando. Y veíamos... Está compartiendo el trabajo práctico, no está compartiendo lo otro. Ah, perdón. Sí. No, ¿saben qué pasa? Que estoy tan acostumbrada ahora al Meet de Google que cambio en el Meet, puedo cambiar de página y
y me cambia, y se sigue compartiendo. Ahí sí, ¿no? ¿Los podemos ver? Gracias. Entonces, en este mapa conceptual les decía que tiene los principios y que tiene los pilares. Hoy nos vamos a encargar de ver este pilar, que es el de la memoria, ¿sí? Entonces estamos viendo pilares del aprendizaje. Así como vimos la atención, así como vimos el funcionamiento ejecutivo y la metacognición la semana pasada, hoy vamos a hablar de la memoria. Ahora, también quiero ubicarlos en el programa. Estamos en la unidad que hablamos de cómo aprendemos. Que realmente vamos a hablar de un pilar de aprendizaje. Y la verdad es que en el mundo educativo, la memoria tiene bastante mala prensa, ¿no? Hay como muchas frases, ya como cliché, como frases hechas, como por ejemplo, no repitas como loro, no estudies de memoria, ¿no? ¿Por qué les parece que la memoria tiene tan mala prensa en la educación? ¿A qué se refieren estas frases? Sí. Porque creo que no se relaciona con, por ahí, el razonamiento, ¿no? Es como una información que se pierde y que quizás la podés decir en ese momento y después se fue. Entonces, creo que lo educativo no se relaciona con eso, con algo que se aprendió y se asimiló, sino se dijo, pum, y ya está, me lo olvidé. Por eso estas frases que decís, uy, lo está diciendo de memoria, pero quizás le preguntás al otro día y ya está, ya se olvidó de esa información. Tengo la sensación de que se relaciona con eso. Sí. Yo pienso que se cree que no se puede, lo que se aprende de memoria, lo podés decir, repetir, incluso por ahí pasan muchos años y repetís una frase que aprendiste en la escuela de memoria, la volvés a aprender, pero no podés relacionarlo con otra cosa. Muy bien, perfecto. O sea, en realidad son frases... Sí, sí, no. Que quizá también tiene que ver un poco con modelos de aprendizaje mal vistos y que ahora se desestiman, como es, por ejemplo, los modelos más enciclopedistas, claro, que no eran constructivistas, digamos. Claro. Entonces, como solo se enseñaba de esa manera, se quedó como con esa parte de la memoria, como que solo se enseñaba de memoria. Tal cual. Y ahora, como tipo un neuromito, como sí, toda esa parte, como todo lo que tiene que ver con memoria es malo, sin poder ver que en realidad nosotros lo que aprendemos lo tenemos que guardar en la memoria. Exactamente, ahí vamos, o sea, muy bien todos los aportes, indudablemente esto viene de otros modelos. ¿Puedo hacer un...? Sí, ¿cómo no? Yo creo que se lo relaciona más con lo mecánico y no con lo que se puede razonar, por eso es el tema del estudiar de memoria. Perfecto, y está bien, porque en realidad, a ver, en esto podríamos poner, ¿vieron los cantantes cuando no saben un idioma, tienen que cantar una canción en otro idioma, que a veces aprenden por fonética y no tienen idea de lo que están diciendo? En ese sentido, ese tipo de memorización es la que la educación no quiere. Y es cierto que estas frases que han quedado tienen que ver con todo esto que ustedes decían, con modelos pedagógicos o de didácticas diferentes, o también con esta sensación de que estamos criticando más a la falta de comprensión, a la falta de significatividad de eso que estoy diciendo, y que por eso, digamos, está mal. Pero la memoria está íntimamente, esperen que lo voy a cambiar, está íntimamente relacionada con el aprendizaje. Porque miren, acá les traigo a un autor que es Baddeley, que es un especialista en temas de memoria y de atención, y dice, sin capacidad de almacenar la información, no podríamos percibir adecuadamente, porque acuérdense que percibir tiene que ver no solo con mirar, sino con comprender lo que estoy mirando. No podríamos aprender de nuestro pasado, comprender el presente o planificar el futuro. O sea, la verdad es que la memoria es una fuente principal en nuestra situación de aprendizaje. Todo va a pasar por este tamiz de la memoria.
hasta también las emociones. Entonces, si tomamos un poco esta pregunta de cómo aprendemos en relación a este tema que es de la memoria, nosotros decíamos, bueno, a ver, el proceso de aprendizaje es uno y memorizar es otra cosa, es cierto, son dos aspectos distintos. Si bien hoy vamos a ver que casi podríamos sustituir la palabra memoria por la palabra aprendizaje, no quiero dejar una mala idea, que es que son lo mismo. El aprendizaje, de acuerdo a estas autoras, dicen es un proceso activo para la adquisición de conocimientos. ¿Se acuerdan que nosotros lo habíamos hecho en las clases atrás? Lo habíamos definido como la adquisición de una conducta que permanece en el tiempo, que puede ser modificada por la experiencia, ¿sí? Entonces es ese proceso en donde yo adquiero un conocimiento, que a su vez va a conllevar, va a implicar cambios perdurables, medibles y específicos en la conducta, que implica construcción y reconstrucción de conocimientos, de habilidades, de actitudes y de valores. O sea, el aprendizaje es ese ponerme en acción para adquirir algo, ya sea una habilidad, ya sea un conocimiento específico o un valor. Ahora, la memoria es lo que va a permitir que yo guarde esas cosas que aprendí, que yo pueda retener esa información, no solo retenerla, sino también recuperarla para usarla en el momento adecuado. Entonces, traje estas dos definiciones como para ver que si bien la frontera entre aprendizaje y memoria es como muy difícil de delimitar, cuando hablamos de aprendizaje hablamos de esta como búsqueda, de esta acción que nos lleva a adquirir un conocimiento, en nuestro caso, o a pensar en una habilidad, o en un cambio conductual, y a la memoria como esa capacidad para ir guardando todos estos aprendizajes para justamente usarlos cuando los necesitamos. Entonces, esta es una buena definición de memoria que nos va a ayudar mucho a entender la complejidad de esta función cognitiva. Es una habilidad para registrar, para elaborar, para almacenar, para recuperar y utilizar la información. No, que la viste a la abuela, Oli. Entonces, habilidad para registrar, elaborar, esto va a ser como un primer concepto que vamos a mirar, una primera dimensión, almacenar, una segunda dimensión, y recuperar y utilizar una última dimensión de la memoria. Porque ¿de qué nos sirve guardar información si en realidad después no puedo? Hay alguien que tiene micrófonos abiertos y nos piden si los podemos cerrar. Digo, ¿de qué nos sirve tener registro y poder almacenar la información si después cuando me preguntan no puedo decir, no puedo dar respuesta, no la puedo usar? Lo primero que tenemos que ver es que cuando, en general, de manera muy sencilla, todos hablamos de la memoria, ¿no? La memoria, como si fuera la memoria. En realidad, desde todos los estudios que se han hecho en estas últimas décadas, ya sabemos que tendríamos que hablar de las memorias. Que las memorias, porque son diferentes, porque tienen diferentes funciones y se refieren a distintos contenidos, es más propio que decir la memoria. ¿Sí? Quizás tenga alguna dificultad en un tipo de memoria y no en otra. Y esto me hace pensar en contarles que todos estos estudios sobre la memoria provienen fundamental, y las construcciones teóricas que se han hecho sobre las memorias, vienen de estudios sobre pacientes,
sobre personas reales y concretas que tienen quejas sobre su rendimiento en memoria y empiezan a descubrirse que pueden recordar algunas cosas, pero otras no, o pueden recordar cosas del pasado, muy remoto, pero no pueden recordar lo que hicieron ayer, o no pueden retener información nueva, pero sí nos pueden contar el libro que leyeron cuando eran chicos. O sea, todas estas situaciones concretas y reales son las que han generado que se esté pensando no en un solo almacén de aprendizajes, de contenidos, de recuerdos, sino en distintos formatos de ir almacenando y de ir guardando esas memorias. Entonces, es la realidad de los déficits de las personas concretas las que han hecho que se fueran construyendo modelos teóricos y algunas veces modelos teóricos muy complejos, porque la verdad es muy complejo de explicar si una persona puede recordar cuando era chiquita, ¿cómo es que no puede recordar ahora lo que hizo hace una hora? O, por ejemplo, ¿por qué no recordamos ciertas cosas, pero si volvemos al barrio donde nacimos, en el barrio, mirando, empezamos a recordar cosas? O sea, todas estas situaciones son las que han hecho que se generasen todos estos nuevos modelos. Pero básicamente esta es una primera idea fuerte de pensar que en verdad decimos la memoria, porque bueno, de manera de conocimiento vulgar hablamos de la memoria en singular, pero que deberíamos hablar de las memorias. Porque la memoria no es un sistema unitario, sino que es una red de sistemas activos. Cada sistema es capaz de registrar, de codificar y de almacenar la información para recuperarla. Acá está otra vez la definición que usábamos. Registrar, codificar, almacenar, recuperar. Entonces, si vamos ahora a pensar en el registro, ¿qué es el registro, no? Ustedes se acuerdan, si vamos atrás, dijimos que es la memoria es la habilidad para registrar, elaborar, almacenar, recuperar, ¿no? Entonces, ¿qué es este registro? Es la captación de la información. Nosotros vivimos, dijimos hace unas clases atrás, inmersos en un mundo lleno de estímulos, pero solamente prestamos atención a algunos de estos estímulos, no a todos. Lo mismo ocurre entonces con esta primera función de la memoria, que es registrar aquellos estímulos, aquella información que por algún motivo quiero registrar. En esto tenemos a otro pilar del aprendizaje dando vuelta, que es la atención. La atención, habíamos dicho hace 2 clases atrás, que es como la puerta de entrada a todas las otras funciones cognitivas. Y acá lo vemos. O sea, para que yo pueda memorizar algo, primero tengo que atender. Para que yo pueda aprender, tengo que atender. Es cierto que si estoy como con mis antenas paradas, quizás no estoy al 100% prestando atención a lo que me dicen, pero algo capto y con los conocimientos que tengo del mundo puedo rellenar la información. Pero hay veces que completo mal esa información, entonces contesto cualquier cosa. Eso pasa a menudo cuando uno está trabajando con los chicos, que empiezan a decirte algo y te miran y dicen, no, ¿qué? ¿Cómo dijiste? Es porque esa situación de registro está muy, muy emparentada con la atención. O sea que la situación, el procesamiento o la activación, perdón, de la memoria comienza de la mano de la atención. ¿Y qué es codificar? Es poder darle un código. O sea, cuando yo escucho una palabra, escucho sonidos, ¿sí? Esa información llega a mi sistema auditivo y yo estoy escuchando sonidos que en este momento lo están haciendo ustedes. Si están tomando nota, esos sonidos los pueden
poner en un código que son letras y lo pueden escribir. Es poder dar significado a esta información. ¿Por qué? Si tiene significado, la voy a poder recordar con mayor facilidad. A no ser que tenga una memoria prodigiosa y entonces pueda recordar cosas aún hasta sin significado. Pero en verdad, para poder recordar, lo primero que necesito es registrar y codificar, es decir, ordenar, dotar de significado a esta información que está entrando. Si, por ejemplo, estoy escuchando una clase y de repente el docente dice, esto es lo más importante, esa frase, o dice parcial, como dijimos hace un rato, es como que uno hasta se predispone distinto y empieza a escuchar para poder organizarse. Entonces seguramente codificar es pensar en el calendario, es empezar a mirar si es este sábado el que viene, si es codificar, poder dar significado a la información. ¿Y cómo codificamos mejor? Esto es súper interesante, porque esto sí nos ayuda a pensar en intervenciones posibles, ya que hoy hablamos del parcial y de las intervenciones. ¿Cuáles serían? Digamos, existen experiencias que nos muestran que cuando la información se nos presenta ordenada, con jerarquía, nosotros la podemos a su vez registrar y codificar para almacenar mejor. Y lo otro es que cuando nosotros con la información podemos sentirnos implicados, podemos darle relación con conocimientos que ya tenemos y nos podemos hacer preguntas frente a esta información nueva que llega, la información se va a codificar mejor y se va a poder almacenar mejor. Fíjense, los dos criterios que ayudan a la codificación es entonces la organización, esto de la categoría, ¿no? De la jerarquía que le tengo que dar, cuántas veces un mismo material desordenado nos lleva más tiempo para poder aprenderlo, distinto a cuando ese material ya viene jerarquizado. Y el nivel de procesamiento es este que les decía, cuando uno se siente implicado, cuando uno siente que esto se relaciona con algo que ya sabe, o le recuerda algo que ya vivió, cuando está íntimamente relacionado con la propia motivación y el propio gusto e interés, seguramente eso va a ser mejor recordado. El almacenamiento, o sea, ¿se acuerdan que estábamos hablando de la memoria como habilidad para registrar, para codificar, para almacenar? O sea, la idea del almacén como la idea del archivo, la idea del guardar las cosas. ¿Para qué? Para después poder recuperarlas. Siempre esto es lo que entendemos, es que es una capacidad que lo que me va a permitir es después poder dar respuestas ajustadas, respuestas acordes a los requerimientos internos y externos que tenga. O sea, estoy guardando información por si la necesito, y si la necesito la tengo que poder recuperar. Entonces, cuanto mejor esté guardada y ordenada, seguramente más fácil va a ser recuperarla, ¿no? Yo siempre me gusta poner este ejemplo de un ropero ordenado y un ropero desordenado. Si estoy frente a un ropero desordenado y quiero rápidamente encontrar la remera blanca con pintitas azules y todo es un revuelto de ropa, seguramente la encontraré rápido de casualidad, y si no me va a llevar más tiempo. Ahora, distinto si en este ropero tengo ordenado en cajones, en cajas, en sector derecha, izquierda, arriba, abajo, las remeras por un lado, no sé, la ropa, los pantalones por otro, entonces me va a ser más fácil saber dónde voy a buscar. Esto tiene que ver con el almacenamiento, con la manera de guardar. Y la recuperación es esta capacidad para buscar la información a través del tiempo, o sea, algo que
aprendí, algo que quedó grabado, entonces guardado en mi memoria, y cómo lo busco. Cómo, vieron que muchas veces uno dice, ay, sí, ya sé de qué me estás hablando, lo tengo en la punta de la lengua, ¿no? ¿Qué queremos decir con eso? Que lo estoy buscando, pero no me sale. O cuando, por ejemplo, los chicos nos dicen, leí eso, sé que está en la página 10, sé que está arriba la respuesta, o que está en el cuadradito azul, y tienen razón, pero no pueden llegar a la información. Lo que están buscando es, están tratando de recuperar ese recuerdo, esa información que tienen grabada y que recuerdan otras cosas, pero no recuerdan esta. Existen también criterios que benefician la recuperación. Esto lo pensó Tulving, que también es un especialista en temas de memoria y atención, y dice que recuperar la información depende mucho del contexto. O sea, si estoy en el mismo contexto en que codifiqué la información, o sea, en que tuve contacto con ese aprendizaje, y lo traté entonces de codificar, de poner en símbolos esto, de entender esta información que llegaba. Si estoy en ese mismo contexto, seguramente lo recupero mejor. Y algunos otros autores avanzan con esta idea y dicen, bueno, no solo con el contexto externo, también con el contexto interno de mis emociones. Por ejemplo, si estoy muy alegre, quizás en ese momento de tanta alegría pueda recordar otros momentos de alegría y otras cosas que pasaron cuando en otros momentos estuve muy alegre. O, por ejemplo, en el contexto externo, esto lo aplican muchas veces en el caso de tratamiento de adicciones, en donde se pide y se sugiere que el adicto no vuelva al mismo ambiente donde se drogaba, porque eso le va a generar la recuperación rapidísima de esa información que tiene codificada y almacenada, y va a querer y va a necesitar volver a drogarse. Por eso muchas de estas asociaciones tratan digamos, de que vayan a vivir a granjas o a otras instituciones o a otros lugares afuera de esos ámbitos donde ellos se drogaban o tenían estas conductas. En realidad, el contexto como el lugar interno emocional o externo ambiental que nos ayuda a recuperar la información si es en el mismo lugar donde la codificamos. Sí. Entonces, como hablábamos de las memorias, podemos también clasificarlas a las memorias. Podemos decir que hay distintos tipos de memoria. Entonces, para clasificarlas, primero vamos a tener en cuenta, recordar que la información nos llega a través de nuestros sentidos, ¿no? A través de todos nuestros sentidos los estímulos llegan a nosotros. Por eso podemos hablar primeramente de algunos autores nombran alguna memoria sensorial que en algunos otros modelos teóricos no se incluye solamente esta información sensorial de entrada, pero se las incluyo porque van a leer y pueden encontrarla, para que no crean que es algo que no se tiene en cuenta. Es simplemente, la memoria sensorial es una memoria, fíjense, el registro sensorial dura segundos, 1, 2, 3, 4, y se desvanece, ¿sí? El calor, a no ser que me queme, digo, pero sensaciones táctiles, visuales, auditivas, esos estímulos que me llegan, pero si no les presto atención, si no son significativos, si no me interesan, decaen, se desvanecen, se dice. Es como que los dejo pasar. Pero de algunos de esos estímulos seguramente sí me interesan, sí me atraen, sí me importan por el motivo que fuera, y entonces pasan a una memoria que vamos a llamar la memoria de corto plazo.
¿Para qué? En esa memoria ya no va a estar 4 segundos de información, va a estar un poquito más, entre 20 y 30 segundos. O sea, también es una memoria súper corta. De lo que se trata acá y de lo que estamos viendo es cómo la información que nos llega la mantengo en la mente, en este caso a través de mi memoria, por muy cortito tiempo. A diferencia de la memoria de largo plazo, en donde sí esta información va a permanecer, por lo menos horas, días, años, cuando por ejemplo tenemos la posibilidad de recordar algo de nuestra más tierna infancia. Son recuerdos muy, muy lejanos. Bueno, depende de la edad que tengan, pero digo, son recuerdos lejanos, no son recuerdos de segundos, son ni siquiera de horas. Entonces, lo que quiero mostrarles con esto es que podemos clasificar, podemos tener un primer criterio para clasificar las memorias de acuerdo al tiempo que permanece la información en nuestra mente. Y de acuerdo a esto, de acuerdo al eje temporal, vamos entonces un poco ahora a explicar esta diapositiva que vimos recién. El estímulo lo adquiero, llega la información sensorial. En la memoria de corto plazo, ese MCP es memoria de corto plazo, voy a ir consolidando aquellos contenidos y estímulos e información que me sean relevantes. ¿Para qué? Para poder darles el pasaje a la memoria a largo plazo. Cuando evoco algo de mi memoria de largo plazo, puedo dar una respuesta a lo que el ambiente me está pidiendo, ya sea el maestro que me pregunta dónde qué se celebra el 25 de mayo, o mi amiga que me dice, por favor, pásame la receta de la torta que hiciste. ¿Sí? Puedo dar respuesta obteniendo esa información de ese almacén que se llama almacén de largo plazo, memoria de largo plazo. Ahí evoco, ahí recuerdo, traigo de mi memoria. Pero para eso primero tuvo que pasar como este filtro de la memoria de corto plazo, que son memorias lábiles, ¿sí? Dura muy poquito la información en esta memoria, tiene capacidad limitadísima, no puedo mantener mucha información y durante muy poquito tiempo. Por ejemplo, si yo tengo que ir a recordar una clave para ir al banco, seguramente la tenga que repetir un par de veces para poder recordarla y para poder mantenerla en esta memoria de corto plazo. Ahora, cuando ya fui, le hice la gauchada a mi mamá y le saqué la plata y se la llevé, me olvido de esa memoria, no la necesito, la descarto, ¿sí? Decae. Seguramente, si no la repetía un par de veces, ni siquiera la podía mantener en mi memoria a corto plazo. Iba a quedar en esa memoria inmediata donde la escuché y se desvaneció a los 4 segundos. Pero si la repito, varias veces la puedo entonces retener. Hace muchos años, no sé, a lo mejor algunos se acuerdan, había una propaganda de una margarina, donde la mamá la mandaba a la nena a comprar la margarina, y ella decía, Danica dorada, Danica dorada, Danica dorada, sale a la calle, se encuentra con un grupo de chicos, se pone a saltar a la soga, y termina, no acordándose del nombre, pero dice era para untar, y justamente porque recuerda eso, le puede comprar la margarina. Pero digo, es esto, o lo digo, y si no lo ejecuto y lo sigo repitiendo, lo pierdo. A diferencia de las memorias de largo plazo, que son memorias estables, donde la información perdura, donde puede perdurar años, y donde justamente para que eso se dé, necesito la consolidación. Sin consolidación no voy a poder generar memoria a largo plazo. Y fíjense acá, en este cuadro, no se asusten, hay un montón de procesos neuroquímicos. Por eso digo, no se asusten, como NMDA, la GAP, CEFO, tubulina, que son proteínas. Todo esto son las cosas que ocurren en nuestro cerebro cuando generamos memorias, ¿sí? O recaptamos glucosa, por eso siempre decimos que el cerebro
necesita para funcionar azúcar, necesita glucosa, y esta es la información que puedo sostener durante unos segundos. Lo puedo inhibir por otras funciones y por otras proteínas que puedan molestar, o a veces en memorias más largas con intervenciones externas como el electroshock, que hacen que se pierdan ese tipo de memoria. Pero fíjense cómo necesito para hacer memorias durables, perdurables, que pase horas, ¿sí? Entonces, para que un recuerdo lo pueda mantener de minutos a una hora, ya voy generando una cascada de eventos neuroquímicos que provocan que los neurotransmisores y los neuroreceptores se pongan en comunicación y que hagan sinapsis químicas, ¿sí? Todo esto que fuimos viendo desde lo que es el desarrollo y las características del sistema nervioso. Ya cuando hablo de recuerdos que los puedo sostener por más de o hasta 6 horas, estoy hablando de síntesis de proteínas. Y por recuerdos de más de 24 horas, ya lo que veo es que surjan aumentos de sinapsis, aumentos de dendritas, y esas conexiones que dijimos que se tienen que dar, es justamente lo que se ve, y eso es a lo que llamamos memoria. O sea, cuando decimos que el aprendizaje cambia el cerebro, en realidad es porque generamos memorias que cambian las conexiones sinápticas, ¿sí? Pero fíjense que las conexiones sinápticas no cambian en estos recuerdos pasajeros, leves, que duran segundos. Porque eso ahora vamos a ver por qué sucede así. Pero en los recuerdos que sí van a perdurar, implican entonces que hice conectividades, que hice un trabajo involuntario, obviamente, inconsciente, de todas cuestiones neuroquímicas. Entonces, estábamos hablando si miramos en el tiempo, ¿no? Midiendo cuánto tiempo perdura una información en nuestra mente, decíamos que esta información llega, entonces repito, la información llega, la adquiero y pasa a esta memoria de corto plazo. Entonces vamos a ver ahora qué es esto de la memoria de corto plazo. O sea, básicamente en función del tiempo, ¿se acuerdan que podemos decir, si la información la mantengo, la retengo poco tiempo, hablo de una memoria de corto plazo, y si permanece en el tiempo, una memoria de largo plazo. ¿Qué es una memoria? ¿Puedo hacer una consulta? Sí, sí. Con respecto a la filmina anterior, que no sé si es que yo no entiendo, o tal vez está más mal ubicado. ¿La consolidación se da en la de largo plazo o en la de corto? Espérate que me fui. Si no, en la de largo plazo. Sí, por eso, pero ahora vamos a ver, pero ahora vamos a ver por qué la de corto plazo, fíjate, ahora vamos a ver que tiene o sea, no es solamente que como que le da la puerta de entrada al largo plazo. Y está muy buena tu intervención, porque no es que solamente, bueno, es corto plazo, está poco tiempo, desvanece o pasa al largo plazo. La memoria de corto plazo tiene dos tareas fundamentales. Por un lado, ayuda a codificar la información, o sea, tiene dos trabajos, dos tareas importantes. Por un lado es entender este código, esto que me llega ahora lo trato de entender, ¿sí? Este sonido ahora trato de codificarlo en letras, por ejemplo. Pero a su vez tiene una tarea muy importante que como está conectada con la memoria de largo plazo, va a pedirle la información, va a recuperar esa información, va a activar la información de largo plazo y la va a traer para poder entender esta que estoy registrando ahora. Entonces, digamos, fíjense, sobre lo que yo ya sé, sobre mis saberes previos, voy a acomodar esa nueva información. Exacto. Entonces no es solamente, insisto, como una cuestión de pasaje, como es en una un sentido. retroalimentación, Exactamente. digamos. Es una retroalimentación. Dejo pasar información, es cierto, para que se generen memorias a largo plazo, pero también las activo para recuperarlas, para codificar esto que está entrando nuevo. Esa retroalimentación, o sea, nunca es en un solo sentido. Entonces, va de ley,
Ahí Senki Andersen nos dice, la memoria a corto plazo ejerce sobre el sistema cognitivo las funciones de una central operativa. A mí esta idea de central operativa es como de un centro de operaciones, ¿sí? Donde no es solo dejo fluir la información, sino que voy a hacer algo. Recibe información de dos fuentes. Por un lado, de lo sensorial, ¿sí? Donde va a dejar entrar esta información necesaria, novedosa, pero por otro lado va a recibir la información de la memoria de largo plazo, porque justamente es la que me va a permitir decir, ¿esto es igual a lo que ya sabía? ¿Esto es distinto? ¿En qué se parece? ¿Esto me es útil? ¿No me es útil? Entonces, la memoria de corto plazo o a corto plazo también se subdivide. Esto, acuérdense lo que les dije hace un rato, son modelos teóricos. Los modelos teóricos intentan dar respuestas a las situaciones concretas que vamos viendo en las personas concretas y reales. Entonces, esa memoria inmediata es esto que decíamos casi parecido a la memoria sensorial, ¿no? Es la información que llega, pero que decae y se desvanece rápidamente porque no es significativa. ¿Sí? Por ejemplo, estoy cuarentena mediante, estoy caminando en la calle y veo gente y esa información entra, llega, pero se desvanece rápidamente, a no ser que alguna de esas personas que vi, por ejemplo, me haga acordar a mi maestra de sexto grado, ¿sí? Digo, o a alguien conocido, entonces uno se queda pensando, ¿a quién me hace acordar? ¿A quién me hace acordar? Pero las tantísimas caras de tantísima otra gente que vi, no estoy atenta a eso, las dejo. Es una memoria inmediata, es esa memoria de corto plazo en donde retengo la información unos pocos segundos y se desvanece porque esa información no es significativa en ese momento, en ese contexto para mí. A diferencia de la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es una memoria de corto plazo. En otros momentos anteriores se la llamó memoria operativa. Seguramente si ustedes han visto las escalas de Bechler, de evaluación de inteligencia, los WISC, en distintas versiones, en algún momento se lo llamó índice de dispersibilidad, después se lo llamó memoria operativa, y ahora en la versión quinta ya llamamos memoria de trabajo. ¿Qué es la memoria de trabajo? Y acá lo tienen a este señor que es Baddeley, y lo traje porque es un hombre que es contemporáneo a nosotros, es sumamente agradable, escribe de una manera muy linda, y hasta en sus trabajos científicos pone su mail personal. Digo, es una persona como nosotros que se la pasó estudiando los problemas de memoria. Y él dice en este escrito, ¿no? Esto acerca de todo lo que ha hecho y de todo lo que se ha descubierto y discutido sobre la memoria de corto plazo, la memoria de trabajo. En un momento él dice, yo estaba estudiando pacientes que tenían dificultades de memoria. Si hubiera estado trabajando con pacientes que tenían problemas de atención, yo a la memoria de trabajo le hubiera puesto el nombre de atención de trabajo. ¿Sí? Entonces, esto se los traigo, es un comentario, pero es como para que veamos que realmente todavía estamos muy, muy de cerca una función cognitiva con la otra. En la memoria de trabajo todavía esa memoria inmediata en donde la atención pesa y pesa mucho. ¿Y cómo la define a la memoria de trabajo Alan Baddeley, que es el creador de este modelo, de este constructo teórico? Dice, es un sistema de memoria de corto plazo que consiste en retener información mientras con esa información o con otra hago un proceso de razonamiento, hago un razonamiento. Por ejemplo, les pongo el ejemplo de dígitos inversos del WISC, ¿sí? Dígitos, la prueba de dígitos. Es cómo manipulo esa información. Exactamente. Es la manipulación de esa información. Es la manipulación de la información mientras la mantengo en la mente, o sea, mientras la recuerdo. Exacto. En dígitos yo tengo dos partes, ¿no? Dígitos directos y dígitos inversos.
En dígitos directos, yo estoy evaluando más memoria inmediata, memoria de corto plazo inmediata. Le digo, repetir después que yo termine estos números, digo 3, 2, 3, 2. Le digo 4, 3, 2, 4, 3, 2, sí, y así va como aumentando la cantidad de estímulos, pero estoy viendo la memoria inmediata. Él solamente retiene información y la dice. En la segunda parte, que es en la de dígitos inversos, el desafío, y bueno, y ahora está dígitos en orden creciente, por ejemplo, los desafíos es retener la información y hacer algo con esa información, ¿sí? No solamente vas a tener que recordar los números, sino que los vas a ordenar de atrás para adelante, o del más chico al más grande, o del más grande al más chico, ¿sí? Hay otras pruebas que no son con números, que es, por ejemplo, bueno, yo te voy a decir una frase y ante esta oración vos vas a tener que decir si es verdadera o falsa y después vas a repetir la última palabra, o sea, repetir la última palabra sería la tarea de memoria, registrarla, pero mientras la registro al mismo tiempo, tengo que decidir si esa frase es verdadera o es falsa. Y seguramente voy a tener que hacer un razonamiento, por ejemplo, no sé, si A es mayor que B, B es mayor que C, A es mayor que C, y ahora además acordate cuál fue la primera palabra que dije. O sea, es retener información y con esa información o con otra hacer una tarea de razonamiento. O sea, esta memoria de corto plazo es una memoria crucial para todo lo que es el aprendizaje. Fíjense acá otras definiciones de memoria de trabajo. Primero, perdón, esto está el puntito acá, está mal. O sea, no solamente es retener, es procesar, no solamente es el tiempo en que la sostengo, sino lo que estoy haciendo con esa información o con otra información al mismo tiempo. Entonces, les decía, este tipo de memoria tan sencilla, tan cortita, que bueno, tiene todo un modelo teórico atrás, es distinto procesar estímulos visuales, estímulos auditivos, tengo que hacer distintos, digamos, se ubicarían distintos almacenes para la información visual que para la información oral auditiva, pero más allá de eso, lo que sí sé es que es esta memoria que voy a tener que poner en juego cuando estoy aprendiendo. Esto es seguro, y en los contenidos académicos se ve y muchísimo. Acá hay les traje tres trabajos distintos. O sea, primero, Dem, ese primer autor que aparece, es un especialista en memoria de trabajo. O sea, hay especialistas en este tipo de memoria, ¿no? Y lo que nos dice es que en general, en todos los estudios de investigación que se hace, es que las personas con mejor rendimiento también rinden muy bien en cuestiones de memoria de trabajo. Y que, al contrario, cuanto más complicado es el rendimiento, cuanto peor es el rendimiento en memoria de trabajo, correlaciona también con mayor complicación en el rendimiento académico. Por eso, estas dos autoras, Gathercole y Alloway, que hacen muchos estudios en ámbito educativo, especialmente en escuela primaria y secundaria, nos dice, la verdad es que el rendimiento en memoria de trabajo puede ser un buen predictor del rendimiento académico. O sea, no para hacer futurología, sino para saber que tendríamos que intervenir, y estamos trabajando con niños pequeños, y vemos que su rendimiento no es acorde a lo esperado, bueno, poder intervenir porque sabemos que acá, si no puede esto ser como un palo en la rueda para futuros aprendizajes. Y especialmente... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Perdón, respecto a memoria de trabajo y de aprendizaje, que muchas veces es verdad que los chicos que tienen bajo rendimiento tienen
la memoria de trabajo, perdón, con alguna dificultad. A mí lo que se me plantea ¿es la memoria de trabajo la que incide directamente en la dificultad del aprendizaje? ¿O es quién está antes? A eso voy. ¿Es como directo el camino? ¿Es direccional? A eso voy. No te escuché. ¿Es la memoria de trabajo o...? Cuando dijiste Claro, si es la memoria de trabajo la que produce la dificultad del aprendizaje. O sea, porque hay muchos seres que tienen dificultad por ejemplo, una paciente que yo tengo tiene dificultades en lectura y también en matemática, en todo lo que es aprendizaje matemático. Y tiene la memoria de trabajo baja. Ah, vos lo que preguntás es qué está antes, si la dificultad de aprendizaje... Claro, sí, un poco era esa. Claro, no te entendía esa segunda parte. Cuando me dijiste quién está antes, ahí me faltó eso. Bueno, en realidad, un bajo rendimiento en memoria de trabajo estaría explicando el bajo rendimiento académico. Perdón. Podría estar explicando cognitivamente por qué está teniendo bajo rendimiento en lengua y en matemática. Mira, seguimos con esto a ver si esto sirve. Justamente, bajo rendimiento en memoria de trabajo, o sea, la memoria de trabajo interviene, favorece, facilita, sostiene el aprendizaje de la lectura, el aprendizaje de la comprensión lectora y de la matemática. Y acá les traje de este autor que les contaba que es especialista, por eso creo que Antonella la pregunta se va respondiendo, ¿no? Posiblemente este déficit cognitivo sea lo que mejor nos explique estas dificultades. Y pensémoslo, cuando un chico se está alfabetizando, cuando está tratando de recordar las reglas de correspondencia, grafemas, fonemas, o sea, qué sonidos corresponden con qué letras, y empieza entonces de una palabra y trata de mirar ese dibujo de esa letra y dice, esta es la M, la M, la M, y ahora es la A, la M con la A, ma. Y ahora viene esta que es rara, que es la de casa, pero acá suena distinto, suena como la de sapo, entonces, ¿cómo era? Mac, ops. Todo este desgaste cognitivo que está teniendo hace que, obviamente, se olvide cuál fue la primera sílaba que leyó. Entonces, nos muestra el proceso lógico, esperable y natural de la alfabetización, nos muestra cómo, cuando esto no está totalmente incorporado, automatizado, y automatizado, necesito el recurso de la memoria para poder entender qué leí. Cuando no está automatizado, no estoy entendiendo. Ahora, esto es un momento del aprendizaje. Pero, ¿qué ocurre si después, por ejemplo, sigo leyendo, pero no recuerdo quiénes eran los personajes, no recuerdo quiénes eran, de qué se estaba hablando, qué sucedió antes y qué sucedió después? No estoy pudiendo entender estas inferencias que tengo que hacer, estos pronombres, no me acuerdo a qué hacen referencia. O sea, constantemente tengo que ir, o por ejemplo, estoy leyendo una novela y digo, así ya sé, el asesino es el mayordomo. El asesino es el mayordomo, pero de repente el mayordomo aparece asesinado. Tengo que cambiar mis esquemas mentales, tengo que poder reestructurarlos, pero tengo que tener en la mente quiénes son todos los personajes para saber quién puede llegar a ser el sospechoso. Tengo que ir actualizando la información. Este que aparecía como el buenito ahora resulta que es el principal sospechoso. ¿Qué pasó con eso que leí? Todo esto lo voy haciendo gracias a la memoria de trabajo, que me permite ir actualizando esta información, ya sea de los sonidos de las letras, o ya sea de las palabras entre sí, de las oraciones entre sí, o de la información a comprender. Ni qué decir de la matemática. Cuando los chicos tienen que recordar cuánto es tanto más tanto, qué me llevo, esto del famoso qué me llevo, cuánto es 4 por 3, y se quedan así como tratando de poder registrar cuál era esa cuenta que ahora no me sale. Recordar cómo son los algoritmos, por dónde empiezo a sumar, por dónde empiezo a restar. Si multiplicar por 2 cifras
estoy sumando el que me llevo en las decenas, o ya se lo sumé cuando multipliqué las unidades. Todas estas cosas que cuando uno no tiene una dificultad en memoria de trabajo, fluyen y salen muy naturales. Cuando hay alguna pequeña dificultad, son grandes dificultades que entorpecen el desarrollo de ese aprendizaje académico. Así que, Antonella, yo creo que la respuesta va quedando como más cerrada, con que si tu paciente tiene un bajo desempeño en memoria de trabajo, probablemente explique todo este bajo desempeño en todos estos ámbitos académicos. Y fíjense lo que dice Den, este señor que se dedicó a estudiar memoria de trabajo. Para mí uno de los mejores, Baddeley es el creador de todo este modelo teórico, pero él es uno de los principales en llevarlo, digamos, en estudiarlo y en llevarlo adelante en todo lo que es la relación con el aprendizaje escolar. Dice, en realidad, fíjense, cuando los mecanismos de inhibición fallan, la información irrelevante interfiere con la retención y el procesamiento de la información en la que debe ser el foco la atención, impactando negativamente en la performance en memoria de trabajo. ¿Qué quiere decir? Él nos está diciendo que cuando le presto atención a todo, cuando todo es importante, mi memoria de trabajo, que es limitada, se ve desbordada de información. Y entonces no puedo retener la información que sí necesito y me quedo metido y mezclado con mucha información que no me sirve. Por eso, por ejemplo... Fallan los filtros ahí. Fallan los filtros, exacto. Ese filtro sería inhibir esos mecanismos que me llevan a inhibir, a decir, no es por acá. Por ejemplo, ¿vieron cuando se les enseñan a resolver problemas matemáticos a los chicos? Se les dice, bueno, vamos a ver cuál es la información importante, ¿no? ¿Cuáles son las palabras claves que me ayudan a pensar si esto es de más o es de menos, o si es de multiplicar o de dividir? ¿Y cuál es la información que no me importa? Si da lo mismo este nombre o este otro, ¿no? Todas estas cosas se ayudan a trabajarlas para que justamente dejemos la función de la memoria de trabajo solo con aquellos elementos necesarios para ser retenidos, para poder razonar. O sea, la memoria de trabajo, tal como la plantea hoy las escalas de Bechler, si nos ponemos a pensar, memoria de trabajo en sí mismo no es inteligencia, pero es una función cognitiva que sostiene, que apuntala, que permite el razonamiento correcto, porque permite retener en la mente la información con la que voy a razonar. Acuérdense que estos son todos modelos teóricos, así que cuando yo digo no es exactamente inteligencia, estoy hablando desde esa teoría. No podemos después, en la situación real y concreta, desarmar todas estas funciones, ¿no? Sí. Esto en lo que respecta a aprendizaje académico, ¿no? Pero, por ejemplo, una persona que tiene afectada la memoria del trabajo, ¿es capaz, por ejemplo, de ir al cine y comprender todos los episodios de una película, o sea, los sucesos de la película, poder rescatar esa información relevante y todo eso, a diferencia de quizás un libro escolar? Muy bien, todo depende, mira, te voy a dar un dato crucial. Si esa película es en castellano, es en el idioma de la persona, o si es subtitulada. Si es subtitulada y está teniendo alguna dificultad también en velocidad de lectura, probablemente, pero digamos, el problema no va a ser por la memoria de trabajo, sino por su dificultad en lectura. Pero vos pensás que en el cine tengo la imagen es muy potente y puede mucho más que el texto sin imagen, ¿no? Pero podría, sí, lo que seguramente le pueda pasar a la persona con un déficit en memoria de trabajo es que si se pierde en la ida al cine y le dan las indicaciones en forma oral para llegar, está en el auto y no tiene GPS, y le dicen, bueno, hace 3 cuadras para la izquierda y después dobla 2 a la derecha y seguís 5 hasta el río y ahí encontrás el cine, probablemente eso le cueste muchísimo.
le cueste mucho. Entonces, lo que sí nos queda, profesor, sí. Usted nombró en niños pequeños, ¿no? ¿A partir de cuándo se podría llegar a observar que hay una dificultad en memoria de trabajo? ¿A partir de qué edad? ¿De qué tiempo? Perfecto, ahora vamos a ver un poquito el desarrollo de la memoria, y ahí lo volvemos a ver. Entonces, memoria de trabajo y atención, estos dos eslabones que yo les decía, ¿sí? En muchos problemas, en muchos de los cuadros atencionales que tenemos, también encontramos bajo rendimiento en memoria de trabajo, ¿sí? Y no es nada raro, porque ambas son funciones ejecutivas, ¿sí? Dentro de ¿se acuerdan? Las funciones ejecutivas como concepto paraguas que albergan muchas otras capacidades cognitivas. Una es la atención y otra es la memoria, fundamentalmente la memoria de trabajo, no la memoria de trabajo. Y esta memoria que me permite tener este online de información para poder razonar. Entonces, ahora sí, lo que quiero que veamos, así como miramos memoria a corto plazo, vamos a hablar ahora de la memoria de largo plazo. La memoria de largo plazo, a su vez, se va a subdividir. Acuérdense que esto surge de los estudios con pacientes reales y concretos, en una memoria explícita y en una memoria implícita. A su vez, la memoria explícita o declarativa se subdivide en semántica y episódica, y la implícita la podemos llamar no declarativa. Acá aparecen las emociones, ¿ven? Las respuestas emotivas. Pero vamos de a poquito. Entonces, memoria de largo plazo, tengo una memoria explícita y una memoria implícita. La explícita son todas esas memorias que hago de manera consciente, intencional, cuando voy a aprender, cuando estudio, cuando miro una película y recuerdo la información, ¿sí? Y está formada por todo ese conjunto de información de las cosas que conozco y que sé. Por ejemplo, el cumpleaños de mi amigo, o que París es la capital de Francia, y que son memorias que van a estar reclutando a lóbulos temporales mediales, ¿sí? El hipocampo, a todas estas estructuras cerebrales típicas para la memoria. Pero las memorias implícitas o no declarativas son todas aquellas cosas que voy aprendiendo sin querer, sin darme cuenta, ¿sí? Son inconscientes. Por ejemplo, a ver, quizás aprendí a andar en bicicleta o andar en auto, empecé haciéndolo de manera consciente, yo quiero ir a aprender, pero una vez que aprendí, no es que cada vez que me subo al auto o a la bicicleta tengo que pensar cómo hago para, o sea, ya no sale, no es que tenemos que volver a pensar cómo tengo que hacer para. Y en general van a reclutar otras áreas cognitivas, como por ejemplo el cerebelo, o como por ejemplo la amígdala, y por eso son memorias donde se conjuga tanto el estado emocional cuando lo aprendí por primera vez, o el estriado o el neocórtex, pero en realidad, bueno, lo que quiero que se ponga como en juego es que son aprendizajes motores, ahora lo vamos a ver acá, en donde la recuperación de la información la hago, lo realizo haciendo, ejecutando, más que con recuerdos conscientes. Por ejemplo, es muy interesante ver, cuando subimos una escalera, no estamos pensando, ahora debo pararme delante del primer escalón, pongo el pie derecho y después subo el pie izquierdo. No, lo hacemos. Estos son las memorias implícitas, son de uso automático. A diferencia de las memorias explícitas, en donde sí tengo recuperación intencional, consciente de las experiencias que adquirí previamente. Y esas memorias explícitas o declarativas, a su vez, las puedo dividir en episódica y en semántica. No se aturdan con tantos tipos de memoria, simplemente esto, recordar que estamos pensando en pacientes reales que quizás no recuerdan, no pueden recordar
qué hice ayer a la tarde, pero sí pueden acordarse de cómo resolver una raíz cuadrada. Lo episódico tiene que ver con aquellos contenidos que puedo ubicar y recordar en contextos. ¿Cuándo? ¿Dónde? Pero todo aquello que son contenidos, conocimientos del mundo, de hechos, de conceptos, que no impliquen ni el cómo ni el cuándo, o sea, que no implique el contexto, son los de la memoria semántica. Todo el desarrollo de vocabulario es memoria semántica. ¿Sí? En cambio, pensar en lo episódico es pensar en mis experiencias personales. Muchos a esto, después vamos a ver, hay otra forma de llamarlo, que también es memoria autobiográfica, es pensar en mi propia vida y en mis propios recuerdos, y, bueno, acá está, y experiencias. Memoria autobiográfica, todo lo que es mi información personal, o la memoria prospectiva, otra manera de pensar en la memoria, o sea, cuando tengo en mi memoria presente lo que tengo que hacer a futuro, ¿sí? Mañana tengo que ir al supermercado. Es como una, por eso es prospectiva, porque es lo que recuerdo que tengo que hacer o que va a pasar. Son denominaciones que me pareció interesante que sepan y que manejen por la lectura más que nada. Pero básicamente a mí me parece que cuando trabajamos en el ámbito de aprendizaje es clave recordar más que nada esto de memoria de corto plazo y memoria de largo plazo, como cómo se ponen en juego para poder aprender y para poder realizar los aprendizajes académicos. ¿Y esto de cuándo empieza? Bueno, las memorias se empiezan a gestar desde que nacemos. Es muy interesante ver el desarrollo de la memoria en bebés y en niños de la primera infancia, pero hay algunos criterios para tener en cuenta. En la medida en que los chicos van creciendo, todos estos sistemas de registro, de codificación, de recuperación se van haciendo más rápidas. ¿Por qué? Básicamente porque hay factores neurobiológicos de base. ¿Se acuerdan los que veíamos? La mielinización, el crecimiento de las dendritas, aumento de densidad sináptica, hacen que sean más hábiles para recuperar información. En ciertos momentos, esta famosa amnesia infantil, que Freud tanto desarrolló y adjudicó como a contenidos que eran incompatibles con nuestra conciencia, en realidad tienen que ver con un cerebro más inmaduro, con poca posibilidad de poder recuperar información, más que nada porque ha habido características en la codificación. Si no tenemos palabras, si no tenemos el desarrollo de vocabulario lo suficientemente amplio, es más difícil poder codificar los recuerdos y poder evocarlos después. Tiene que ver más con esto que con un problema de represión. Entonces, los escolares, a lo largo de la vida escolar, vamos a ir viendo que crece sus capacidades de memoria de largo plazo, básicamente porque usan estrategias de memoria. O sea, existen formas de mejorar nuestro rendimiento en memoria. Naturalmente hay personas con mejor capacidad de memoria que otras, pero todos podemos mejorar. Mejorar porque estimulamos nuestra memoria usando estrategias, o mejorar porque también usamos claves ambientales. Y los adolescentes, en donde más mejoran es en esta resistencia a la interferencia y a usar estrategias metacognitivas. ¿Se acuerdan lo que era lo metacognitivo? Esta posibilidad de pensar en mis propios procesos, en mis propios procedimientos. Por eso también existe, así como está lo metacognitivo, está la metamemoria, que es esta capacidad metacognitiva para poder conocer cómo es la memoria, poder regular mi memoria, poder saber en qué soy hábil y en qué no, o qué modalidad necesito y me conviene para poder aprender y recordar, o cómo evocar mejor. Y es este poder pensar en mi propia capacidad y en mi propio rendimiento. Y quería terminar
contándole alguna de estas estrategias que todos conocemos, pero que me parecían divertidos. Por ejemplo, digo, y interesante saberlas para poder aprovecharlas nosotros y para poder digamos, para poder sugerirles a docentes, para poder sugerirles a los padres, para sugerirles a los chicos cuando tienen que estudiar. Por ejemplo, si tengo que estudiar varias características, puedo armar con la letra inicial de cada una de estas características una palabra. Los médicos estudian todo lo que es síntomas del dolor con esta palabra, Alicia. ¿Por qué? La A tiene que ver con la aparición, o sea, cuando estoy en consulta y alguien me habla de una dolencia, tengo que recordar, ver cómo aparece ese dolor, dónde se localiza, la intensidad, las características, cómo se irradia ese dolor y la atenuación. Todas estas palabras serían muy difíciles de recordar, cada una de ellas por separado, pero sin embargo lo uno en una sola palabra y a partir de acá desdoblo y desgloso todas las palabras. Esto sería la estrategia esta de primer letra y de darle sentido. Otra estrategia, por ejemplo, para listas de cosas que tengo que recordar, es armar una oración. Ahora ya no es una palabra, sino la oración, la inicial de cada palabra de esa oración, coincide con los términos que tengo que recordar. Entonces hay una frase que es un tanto ridícula, pero es graciosa, para recordar, por ejemplo, todo lo que es pares craneanes, que son dificilísimos de recordar. Entonces, estos son frases que se estudian en medicina, donde saben que el saber enciclopedista es muy, muy fuerte. Entonces es, oh madre, ¿por qué me fui a Galicia? No esperes hijos, porque esa O es del nervio olfativo, ocular, motor ocular común, patético, trigémino, motor ocular externo, facial, auditivo, glosofaringio, neumogástrico, espinal, hipogloso. Estos son frases que podemos hacer, por ejemplo, para cosas de ciencias naturales con los chicos, los nombres de las partes de las células, por ejemplo, que son tan raras y que a lo mejor ahora en este contexto virtual les cuesta mucho más entenderlas y recordarlas. Se pueden armar estas frases y con esta frase, cuando uno repite, o sea, esto sirve para cuando no hay cambios en la información, para cuando esta información se va a mantener así y necesito recordarla de esa manera. O, por ejemplo, para cuando tengo que recordar números, la velocidad de la luz, o una clave numérica para algún tema, es poder armar una frase que tenga sentido, donde el número de letras de cada palabra me hace acordar al número que necesito. Por ejemplo, si este sería mi número, para recordar, la frase puede ser cada, donde cada tiene 4 letras, cada día, 3, sabemos, 7, más, 3, y entendemos todo. Es más probable que recuerde cada día sabemos más y entendemos todo que 4373-1104. A esto hace referencia. Y hay otras estrategias que son las de agrupación o chunking. Esto lo traje porque hay muchos autores acá en Argentina que lo siguen llamando así. Chunking quiere decir agrupación, que es organizar la información en categorías con menor cantidad de información, de reducir el esfuerzo cognitivo. Una cosa es a los que ya tenemos más años y nos acordamos que, por ejemplo, los teléfonos fijos empezaban con 74 en esta zona, en esta zona donde vivimos, 743, 749, nos es más fácil agrupar en 3 números que si nos dicen ahora con el 4, 47, 49, digamos, sí son distintas maneras de hacer agrupaciones que nos implican más desafío o menos desafío. Cuando los chicos, por ejemplo, vuelvo a dígitos de WIC, nos dicen, les tenemos que decir un número y vemos que les está yendo muy bien y les preguntamos, después de terminada la prueba, ¿cómo hacías para acordarte tanto? En general, la mayoría de los que les va muy bien hacen agrupaciones. O sea, por ejemplo, una cosa es decir 3, 5, 4, que recordar en mi mente 354 y decirlo, sí, 3, 5, 4, ¿sí? Pero esto como de las agrupaciones con sentido son mucho más recordables que aquellas que no tienen sentido. Y por ejemplo,
si yo tuviera que recordar esta lista de cosas del supermercado, manzanas, desodorante, queso, cepillo, naranjas, lechuga, ¿sí? Seguramente podría ser mucho más fácil si las agrupo en 4 listas, donde tengo, bueno, acá además hay una cosa que ayuda mucho, que es 4 elementos en cada lista. 4 frutas, 4 verduras, 4 productos de aseo personal y 4 lácteos, ¿sí? Pero seguramente estas categorías, que son 4, me va a ser mucho más fácil de recordar que si tengo que recordarme las 12 cosas de mi lista, por separadas y desordenadas. Esto en los test de memoria, como las listas de palabras, se ve muchísimo. Cuando una persona se le repite la lista y tiene estrategias de memoria, en general uno ve que hace algo de esto, que va apareando, va agrupando información y le va resultando mucho más efectivo recordar que si no lo hace. Y por último, con esto terminamos, es que también la memoria está de la mano de lo que es el olvido. El olvido tiene un factor adaptativo y protector, que es poder dar posibilidad a que los recuerdos se desvanezcan, a que cambien, a que fluyan, a dejar capacidad y espacio para otros recuerdos. Es todo un tema el tema del olvido, pero también tiene un aspecto que es natural y saludable. No, bueno, en esto me viene a la mente, uno es el memorioso de Borges, ¿no? Donde estas personas que por recordar todo y tanto no son efectivas, no pueden vivir la vida con intención emocional adecuada y ajustada a la realidad, porque todo lo recuerda. Es como una gran condena. Es un gran problema olvidar todo y es un gran problema recordar todo. Entonces el olvido como función adaptativa que nos permite tener como espacio disponible para acomodar, reacomodar, ajustar y hacer nuevos recuerdos. Bueno, dejo de compartir. Bueno, mi propuesta es, estamos ya sobre la hora, pero si quieren hoy abro un foro para que los que se animen puedan ir armando y escribiendo la guía de autoevaluación de esta clase de hoy, ¿no? O si quieren la podemos ir pensando ahora entre todos, como ustedes prefieran. Podemos empezarla ahora, ¿no? Dale, bárbaro. ¿Con qué empezamos entonces? Preguntas de autoevaluación. ¿Cómo hago para pensar mis preguntas de autoevaluación? Pienso en la clase. ¿Cómo empezamos la clase? ¿Quieren que les vuelva a compartir la presentación? Porque no se trata... Empezamos con la definición de cómo aprendemos. Muy bien, ese es el marco. Vamos en juego la memoria, a ver. Se nos fue de la memoria, claro. Bueno, a ver, entonces empezamos hablando de esta distinción. ¿Puedo distinguir qué es memoria y qué es aprendizaje? Esta sería una buena pregunta, digamos, ahí ya no vamos a lo conceptual, sino a la relación, a ese nivel 2 que les decía la vez pasada. Muy buena pregunta, bárbaro. Entonces, primero sería definir, dar definición de... Sí, perdón, Ana. La definición de memoria, bueno. Perfecto. La definición de cómo aprendemos. Definir memoria es clave para esta clase, poder relacionarla con acordarnos que es uno de los pilares del aprendizaje, la memoria. Bien, perfecto. ¿Cuáles son sus sistemas activos? Bien, ¿sí? ¿Por qué tenemos que dar paso también a la atención para hablar de la memoria? Muy bien, ¿cuál es la relación entre atención y memoria? Perfecto, entonces definición de memoria, relación entre memoria y atención, relación entre memoria y aprendizaje, esto de los pasos de las memorias. ¿Qué tipo de memoria nos permite la memoria? Muy bien. La información organizada. Ah, y cuando decís información organizada, entonces, ¿cuáles son las ayudas que puedo dar para que la persona recuerde? Perfecto.
¿Qué estrategias? ¿No? Muy bien. Clasificación de memoria. Muy bien, la memoria de trabajo y ¿qué? Y su relación con la atención. Su relación con la atención y su relación con el aprendizaje académico, ¿no? Eso, la memoria de trabajo y el aprendizaje. Perfecto. Es una memoria crucial para el aprendizaje, la memoria de trabajo. Muy bien. ¿Por qué es una memoria crucial? Entonces, lo vamos a hacer a modo de preguntas. ¿Por qué es una memoria crucial? Muy bien. Okay. Memoria a corto y largo plazo. Muy bien, características de la memoria a corto y a largo plazo. ¿Qué tipo de memoria se activa dependiendo de lo que se esté trabajando en el momento? Muy bien, ¿qué tipos de memoria? O sea, perfecto. Y creo que diferencias pueden ser entre la memoria de largo plazo explícita e implícita, qué rol juega cada una. Muy bien, diferencias entre memoria implícita y explícita. ¿Y por qué es importante el olvido también? Porque es importante el olvido, eso los que estamos a cierta edad ya nos viene bien, tenerlo presente. Muy bien. Que era algo, yo nunca había escuchado eso de la memoria sensorial. Sí, es cierto. Igual, yo insisto, todas estas son explicaciones teóricas, pero cuando las teorías nos responden los problemas concretos y nos explican los problemas concretos de las personas, son teorías que son válidas. Hoy en día, estas teorías ya nadie las duda, digamos. La otra cosa es pensar estrategias, que creo que eso es lo que nos queda. ¿Qué estrategias ayudan a consolidar la memoria? Cuando tomamos test de memoria, hay algo muy lindo, que es, por ejemplo, se les lee un texto, puede ser generalmente es un texto narrativo y un texto informativo, y después se les pide a los chicos o a los adultos que digan todo lo que recuerdan. Eso sería un recuerdo libre, ¿no? Decime todo lo que te acordás de lo que te contesta recién. Pero también existen, en las pruebas que son neuropsicológicas, existe la instancia de hacer un recuerdo guiado. Entonces, ya no es el recuerdo libre, es un recuerdo guiado. Entonces, le pregunto por aquellas cosas que no recordó libremente. Y se lo pregunto dándole, pero ¿cómo se...? Por ejemplo, vamos a suponer que me dice, un nene se fue a su casa siguiendo a su perro. Pero resulta que en el texto decía el nombre del chico. Entonces le pregunto, ¿te acordás cómo se llamaba? Voy específicamente a ese punto. Y quizás el chico sí se acuerda y lo dice. Entonces, bueno, acá voy a tener que evaluar si son las capacidades lingüísticas o si es capacidad de memoria. O, por ejemplo, en el momento me dice, no me acuerdo. O sea, no lo dijo libremente, no lo supo en el recuerdo guiado, pero cuando después de un rato le pregunto, como para refrescar y saber cuánto de esta información quedó, le pregunto, ¿el protagonista se llamaba Juan o se llamaba José? Y quizás así dice la respuesta correcta. Entonces, ¿qué nos deja esto para pensar? Que pudo hacer memoria, que quizás tiene problema para evocarlo, pero que con alguna clave externa puede. Distinto a aquel que no pudo ni en el recuerdo libre, ni en el recuerdo guiado, ni en este tercer momento donde yo le entrego dos posibilidades. Entre estas dos elegí. Es increíble, las personas, especialmente los niños con trastorno del lenguaje, en recuerdo libre rinden muy mal, pero no es un problema de memoria, porque en el recuerdo guiado rinden muy bien. O sea, lo que les falta es el vocabulario y las palabras para contarnos, para traer esta respuesta, y fundamentalmente en la última instancia rinden también muy bien. O sea, no ha habido problema ni para codificar, ni para almacenar. Sí, el problema está en la recuperación, en este caso motivo, digamos, o de la mano de su trastorno del lenguaje. Pero lo que podemos saber es que no hay problema de memoria. Y eso nos sirve
también mucho para armar y sugerir configuraciones de apoyo después a la escuela. Exacto, exacto, porque si tiene problemas de memoria estamos con serias dificultades, pero si sabemos que él está prestando atención, está generando memorias, lo que necesita es una ayuda externa para encontrar esa palabra exacta, es mucho más fácil que si realmente no generó nunca ninguna memoria de esto. Exacto, esa es la idea, sirve para esos... Claro, o tal vez pensaba que en ese caso se le puede ayudar a generar estrategias que puedan, como decía hoy usted, organizar, como ese placar, de organizar la información. Exacto. A ver, si es un chico que se distrae con todos los estímulos y que no puede concentrarse, si yo encima la información se la doy totalmente desordenada, el otro día estaba armando con otras psicopedagogas, armábamos una caja de herramientas, se llamaba para prácticas del lenguaje, ¿no? O sea, ¿qué información necesitan estos chicos tener para poder resolver sus problemas, sus tareas? Y habían encontrado en internet un cuadro sobre lo que era sustantivos, clasificación de sustantivos, que era, seguro, tan difícil de leer, que yo dije, si para uno que no tiene una dificultad en atención le cuesta mucho, al que necesita el orden visual, lo estético acá lo está dejando de lado. Entonces fíjense como algo tan simple como cómo ordeno la información, cómo la presento, a veces en esto hace falta menos que más, ¿sí? Dar poca información, pero precisa y certera, con poco recurso audiovisual, una palabra clave, ¿sí? Que se extienda con flechas, uso de colores, pero en esto acuérdense que menos es más. Sí, Janina, está muy bien tu comentario. Bueno, muy bien el comentario de todos, digo. La verdad, interesante. Eso está bueno también relacionarlo y poder detectar desde la prevención, si se quiere, los estilos de aprendizaje. Sí, claro, claro. Y que los chicos, en esto de la metamemoria, es esto, empezar a reconocerse, ¿cuál es mi fortaleza? Yo puedo recordar mucho más si lo veo, puedo recordar mucho más si me lo dicen, puedo recordar mucho más si mientras lo digo camino. Digamos, todas estas son las cosas que hay que ayudarles a las personas a ir recordando. Y también recordar que tenemos ayudas externas, las tablas de multiplicar, la tabla pitagórica, los checklists para ir chequeando que tengo todo, ser rutinarios. Por ejemplo, llego a mi casa, las llaves siempre las tengo que dejar en el mismo lugar, no me importa cuál, en el mismo lugar. Si hoy las dejo acá, mañana ya nunca las encuentro. Entonces, ciertos hábitos ayudan mucho y la generación de hábitos en la vida académica es clave. Y ayuda y ordena mucho, no solo en temas de atención, sino también en temas de memoria. Bueno, me voy a tomar un vaso muy grande de té con miel porque ya la garganta no va más. Así que hoy durante la tarde les subimos el parcial. Cualquier tema que tengan duda, que quieran chequearlo y demás, están los foros personales, estos donde nos hacemos preguntas, está el mail institucional, ¿sí? Y vamos contestándonos desde ahí, ¿les parece? Bueno, que estén muy bien entonces. Gracias, Mara. Que se mejore. Gracias. Adiós. Hasta luego, gracias, profe. Chao, buena semana. Igualmente.